Bueno, ahora continuamos pues con nuestro interés de conocer, yo digo, conozcamos quiénes están tras nuestros votos, conozcamos quién es la persona que está tras un símbolo político. En esta oportunidad lo tengo conmigo a Daniel Ceballos. Daniel Ceballos está candidateando, te voy a decir, Danielito, por el partido Juntos por el Perú con el número 28. Daniel es un sociólogo de la Universidad San Marcos. Él tiene una maestría también, me parece, por la Católica, ¿puede ser? Egresado del posgrado. Egresado del posgrado de la Católica y tiene muchísima experiencia en el sector público y también en el sector privado. Tiene unas propuestas bastante interesantes, pero más que nada quisiera que ustedes lo vean, que ustedes vean al candidato, quién es él, por qué está acá y por qué está postulando y qué cree que puede hacer en un año y pico, ¿no es verdad? A ver, cuéntanos un poco, Danielito. Primero que nada, gracias por estar conmigo. Bienvenido al programa, bienvenido aquí a Mujeres. Gracias a ti, Rosana. Cuéntanos un poco de ti, Daniel. Cuéntame cuál es tu trayectoria. Ajá. ¿Cuántos años tienes para empezar? Bueno, tengo 56 años. ¿Ya? Yo soy provinciano. ¿De qué soy parte? Pisco. Ah, qué bonito. Aunque mi familia es de Arequipa, mi padre de una provincia. Ese ya está de extranjero. Claro, sí. Mi abuelo también era mucho de lo provinciano está en nosotros y bueno, soy sociólogo sanmarquino. Como tú bien dijiste, estudié el posgrado en la Universidad Católica en mi especialidad. Y también tengo estudios de posgrado, formación de posgrado en otros campos como gestión educativa, docencia e investigación, ¿no? En cuanto a mi desempeño laboral, he trabajado en el sector público, como decías también, en gestión pública municipal. He sido jefe del área de promoción y desarrollo social en una municipalidad del Agustino. He trabajado con comunidad, ¿no? Y en otras instancias del Estado también, ¿no? ¿Y qué te anima a presentarte ahora esta aventura de año y pico? Porque en realidad es una aventura, ¿no? Es una aventura en el buen sentido de la palabra, claro, ¿sí? En el buen sentido de la palabra, porque me anima el hecho de que creo que los profesionales del Perú, los que de alguna manera hemos logrado posicionarnos, ubicarnos, y que provenimos, en mi caso, de la educación superior pública, ¿no? Creo que le debemos al país, en un acto de reciprocidad, cumplir con un compromiso también de devolución de alguna manera. Claro. Y eso ha sido parte de lo que ha sido mi vida en realidad, porque yo practico mucho el voluntariado social en mis tiempos de vacaciones. Contó Mónica, que es una gran amiga mía, Mónica Rodríguez. Hacemos voluntariado en Pamplona Alta con los niños de Pamplona, trabajando temas de desarrollo de capacidades de lectura, de pensamiento crítico con los chicos en distintas... Tienes bastante contacto con las redes sociales. Así es. Qué lindo. Y la relación directa, como te digo, que es importante. Además, yo he trabajado, como te decía, en la Municipalidad del Agustino, trabajo con comunidades, y sé lo que es caminar, sé lo que como sociólogo sé. Trabajo de calle, así ¿no? es, trabajar con los chicos de y conocer calle. las problemáticas. Entonces, creo que debemos, yo les decía siempre a mis estudiantes, ¿qué sería si todos los profesionales del Perú, que somos un montón, ¿no? Si todos los profesionales del Perú dedicáramos parte de nuestras vacaciones para hacer voluntariado social? Imagínate lo que debería de ser así, ¿ah? Pero lógico. Sí, yo creo que el 20% ya lo está haciendo, es poco, ¿no? Pero por lo menos ya estamos avanzando, pero sí, yo creo que debería de ser obligatorio, además, ¿no crees tú? Como una obligación moral ¿ese o sería ética, uno digamos, ciudadana. ¿Es uno de tus planteamientos en el caso de que haya Congreso? Más que una norma, yo creo que debe ser parte de la internalización por parte de los ciudadanos y ciudadanas de un deber cívico. Sobre todo, repito, de ¿Cómo hacemos que la gente sea solidaria en una sociedad tan violenta, tan agresiva? Tan agresiva, ¿no? Y tan violenta que es en nuestro país, lamentablemente. Ha sido terrible. Estos últimos 5 años y hasta antes de las elecciones ha sido terrible. Ha sido terrible contra un partido y lograron el efecto contrario. Así es. Tanto contra Fuerza Popular, y sacó 70 y tantos votos, ¿no? Porque entonces veamos un poquito qué es lo que está pasando. ¿Por qué agredimos tanto y surge y no es lo mejor? Ya tú ves que no ha sido lo mejor, ¿no? No, para nada. Bueno, pero cuéntame un poquito más. Se habla mucho
con respecto a los sueldos de los congresistas y esta dicotomía o separación que hay entre los sueldos de los congresistas y por así decirlo, y la función que realizan, ¿no es verdad? Sí, sí. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Tú crees que ellos ganan mucho? ¿Ganan poco? Yo creo que la discusión creo que habría que ubicarla en relación con lo que es el país en términos de remuneraciones e ingresos promedio, ¿no? Entonces, tenemos un país, nuestro Perú, nuestro querido Perú, donde el nivel de ingresos promedio es en términos generales sumamente bajo. En general de las personas, de los trabajadores, las trabajadoras. Porque ahora los del Ejecutivo ganan un montón de plata. Claro. No, te digo en términos generales. Cosa, pero impresionante. Para una fuerza laboral que aproximadamente es de 18 millones de personas en el Perú, los ingresos son sumamente bajos comparados con estos ingresos. Entonces, no digo que tampoco sean las personas que más ganan en el Perú, ¿no? En el sector privado, en alta gerencia, sector privado, en compañías transnacionales, los ganan como deben ganar en realidad por el costo de vida, ¿no? Pero fíjate, en el Perú hay mucha dicotomía. Claro, en el Perú, por ejemplo, el sector informal, el 70% del empleo en el Perú es informal. Y mucho de ese empleo informal, está en microempresas informales donde los salarios están por debajo del mínimo. O sea, ahí no hay sueldo mínimo. Entonces, en un país donde... Y además que no tiene garantía, ¿no? Garantía ni de previsional. Así es. Y entonces ahí resulta que tener una persona, un funcionario público que está recibiendo aproximadamente alrededor de 25.000 soles al mes, entre un sueldo de 15.000 y una sumatoria de bonificaciones y asignaciones que suman alrededor de 10.000 soles más, tener personas que son representantes públicos, como que no está bien, ¿no es cierto? Como que no suena bien en un país donde el profesor, el funcionario público, el trabajador público está sumamente maltratado económicamente. Entonces, por eso creemos que deben reducirse significativamente los sueldos y los ingresos de los congresistas. No estamos diciendo que vayan a ganar el sueldo mínimo, ¿no? Pero... Claro, o sea, porque en realidad tampoco podemos estar llevando utopías a la población. Claro. Vamos a decirle, ¿sabes qué? El congresista no debe ganar nada, el congresista debe estar... No, pues si va gratis estamos... Claro, pero fíjate... Es que no hay que ser responsables con la historia, porque recuerda tú que antes del gobierno, durante el primer gobierno de Belaúnde y antes del primer gobierno de Belaúnde, los ministros de Estado y los grandes funcionarios no cobraban nada. ¿Qué cobraban? Cobraban comisión por los contratos, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es Odebrecht? Es lo mismo, solo que era legal. Entonces, tampoco seamos irresponsables por mandar esos mensajes a la población. Pero fíjate, un detalle. ¿No? Dentro de ese rubro de ingresos, el rubro de bonificaciones y asignaciones, que es más o menos 10.000 soles, hasta este momento se paga sin que tengan que rendir cuentas de nada. O sea, no rinden cuentas específicas. Eso de instalación me parece una guachapería. Y menos si te vas a instalar en Lima viviendo en Lima. ¿En qué sentido tiene que vives en Lima y te instales en Lima? Claro. Dime, y respecto a la inmunidad parlamentaria, ¿qué opinas? Sobre el tema de la inmunidad nosotros somos bastante claros. Creemos que no pueden haber ciudadanos de una categoría especial que sean intocables para la justicia. Y te digo... Por delitos común, ¿no? Por delitos. Porque acuérdate que también usado era por todas las dictaduras, porque tú eres sociólogo y sabes sobradamente de lo que hablo, ¿no? ¿Cuál es el instrumento? Claro, ¿cuál es el instrumento de una dictadura? Si no es la pseudo legalidad. Entonces, por eso se justifica la inmunidad. Si el Parlamento es el que fiscaliza, debe de fiscalizar al Ejecutivo, y en este momento el Ejecutivo es uno solo, ojo, ¿no? Entonces... Y a su vez corre el riesgo de ser denunciado el acusador. Entonces por eso se justifica también la inmunidad. ¿Te parece a ti que con respecto a la inmunidad deberíamos de pensar un poquito que sea por delitos que no sean de función? Por ejemplo, pero ese es el tema. O sea, fíjate lo que está pasando. Una vergüenza, lo que está pasando con lo que está pasando con el Congreso cerrado. O sea, se ha tenido que esperar que se cierre y que termine después de cerrado el Congreso un periodo de respectivo para poder recién entrar a tallar, como se dice, el Poder Judicial. O sea, mientras estás en la condición de parlamentario o parlamentaria, tienes un blindaje que te hace intocable a la justicia. Y no nos parece, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo que la función del congresista tiene que ser la de la fiscalización, entre otras, aparte de la representación y la legislación, pero eso no tiene por qué significar que sea intocable para la justicia. Cualquier ciudadano de a pie
haces algo y automáticamente eres investigado. Pero un congresista no es un ciudadano de a pie. Pues también tenemos que Debería enseñarle... Debería ser. No, es un ciudadano de a pie, pero mientras ejerce las funciones no debe serlo. No debe serlo. En realidad sí tiene que tener, yo pienso, y creo que la mayoría también, debe de tener una categoría que le dé la amplia libertad como para poder decir libremente, sin ser coaccionado ni por la prensa, porque mira cómo no se lleva la prensa, ni por nadie, libremente, y para eso está la inmunidad, ¿no es cierto? Lo que pasa es que para los delitos que no son de función, o sea, para los delitos corrientes, no, ha sido una vergüenza que tengamos gente que ha estado cuestionada penalmente, porque eso no se debe repetir. Así es. No, pero cuéntame tú, porque tú estás aquí, Danielito, y tu propuesta es súper interesante. Tú, una parte de tu propuesta ha sido, digamos, la tasa de interés de los bancos, ¿no es cierto? Este es, digamos, el caballito de batalla por el que has estado luchando. ¿Puedes explicarles un poquito a los que nos escuchan? Ahí tienes una pantalla. ¿Cómo no? Eso. ¿Qué es lo que buscas con esto? Sí, vecina, ciudadana. Usted seguramente sabrá, como yo, habrá sentido, de repente habrá conocido en carne propia lo que es el sufrimiento, un calvario, ¿no? Un calvario. Sí, Dios mío, la tasa de interés. Tener que prestarse de un banco en el Perú, todo lo que significa un préstamo en un banco, ¿no? O lo que significa solicitar un crédito de consumo a través de una tarjeta, porque de repente los salarios, los sueldos no nos alcanzan para cubrir la canasta básica familiar del mes, entonces tenemos que hacer uso de la tarjeta y automáticamente estamos siendo sujetos de este crédito de consumo, que por el cual los bancos nos van a cobrar una tasa de interés. Resulta que en el Perú los bancos nos dan, por los ahorros que colocamos en ellos, nos dan prácticamente casi nada de interés al año. Porque nos cobran el uso de la tarjeta. Por ejemplo, cobran el uso de la cuenta. Por ejemplo, por colocar mis ahorros en un banco, por ejemplo, y estos son datos oficiales de la Superintendencia de Banca y Seguros, por colocar mis ahorros, por ejemplo, en el banco de crédito, me va a pagar el banco de crédito 0.13% de interés al año. 0.13%. ¿Y cuánto te cobra? Y por un crédito de consumo. Tu misma plata está prestándole a otros. Con el crédito por un crédito de consumo que le solicito al banco de crédito, me va a cobrar 38% de tasa de interés al año. O sea, me da 0.13 al año y me cobra 38% por un crédito de consumo. Entonces, eso es evidentemente una distancia abismal, que no es justa. Pero no es el banco que más está cobrando por tasas de interés por prestar o por crédito de consumo. En general, todos los bancos, el Interbank, el Continental, están por encima de 50-51% de tasa de interés al año. Es decir, eso es lo que se llama en economía el speed bancario. El speed bancario es la distancia que existe entre las tasas pasivas, que es las tasas que te dan por colocar tus ahorros, y las tasas activas, que son las tasas que te cobran porque el banco te presta. Esa diferencia, esa distancia es el speed bancario, y el Perú tiene el speed bancario más grande de toda la región de Latinoamérica, casi como en África. Después del Brasil. O sea, la distancia entre lo que los bancos nos dan por nuestros ahorros y lo que nos cobran por prestar es enorme y abusiva. Y nadie le pone el cascabel al gato. Pues, claro. Nadie dice qué hay que hacer. Nadie dice hay que regular. ¿Y qué pasa con las personas que necesitamos? ¿Qué puedes hacer a través del comercio? Regular, por supuesto que hay que regular. Hay que regular de tal manera que no dejemos en nombre del libre mercado, ¿no es cierto? No dejemos que los bancos establezcan las tasas. Para que el presidente del banco no esté regalando la plata que es de nosotros. Regalándola para la campaña electoral. No hablemos de X porque a muchas campañas le has dado. A muchas. Y a la izquierda también le dan un montón. Solo que ellos se quedan calladitos. No. Pero hablemos de quién. Pero para que el director del banco no esté regalando, porque lo que regalan es la plata, ¿sí o no? Claro. Pues no es su plata, es la nuestra. Es que la juegan con el dinero de los ahorros. Es el dinero de los ahorristas que lo utilizan para prestar. O sea, al final de cuentas. Una jubilada toda su vida que tenía su platita, vende su casita, la mete al banco. Así es. ¿No es cierto? Dice, voy a vivir del interés. Mentiras. El banco presta esa platita
cobra 200% de interés, se agarra el interés, devuelve la platita. O sea, y no, pobre de ti que no pagues. ¿Y tú crees que hay posibilidades? ¿Tú crees que hay fuerza? Ajá. Pero por supuesto, pero para eso evidentemente esto no es tarea solamente de un congresista o de un equipo de congresistas. Aquí es tarea también de la actuación ciudadana, cómo la ciudadanía activa genera opinión pública sobre algo que es absolutamente justo. Y yo creo que todo el mundo está preocupado por esa situación, sino es que el diario vivir, el acoso, digamos, ciudadano, el acoso del tráfico, hasta del clima, ¿entiendes? Te hace... No, en realidad no es que no te preocupes, te hace ni siquiera mencionar el tema, porque tienes tantas otras preocupaciones que no te dan. Y eso es la tragedia. Esto puede llevar a tragedias, de hecho haya llevado a tragedias. Recuerdo el caso de Cajamarca hace algunos años de una persona que se endeudó con un banco para comprar una motosierra y puso en hipoteca su casa. Imagínate. Y la perdió. Pierdes. Sí, señor, conozco varios casos así. Te acordarás el caso de noticia y murió defendiendo su vivienda, porque el embargo llega cuando no pagas. O sea, ahí es la frialdad de la lógica del costo-beneficio hace que se pierda el sentido de humanidad en la relación económica. La economía tiene que ser también un espacio. Tiene que ser para nosotros la economía tiene que ser humana. La economía tiene que estar centrada en el ser humano. Es una esencia social, pues. Claro, tiene que estar centrada en el ser humano y eso es a lo que apostamos nosotros. Mira, y también tú eres docente universitario, ¿no? Y tu especialidad es educación superior tecnológica. Así es, tecnológica y además de eso, programas de investigación. Ahora que se están cerrando tantas universidades, que los chicos en realidad están pasándose de un lugar a otro, no sé, hay una suerte de caos y de correríos así, parece eso es el jueguito del cuy, ¿no? ¿Dónde me voy? ¿Dónde se va? Los niños no saben, jóvenes en realidad no que sea. Pero hay una nueva puerta que es la de la educación superior no universitaria. Así es. Que todavía me parece que está por explotar en el país. Así es. ¿Tú qué propones al respecto? ¿Qué te parece que debería de ser en este sentido? Te agradezco el tema que estás abordando, Rosana, porque es de vital importancia para nosotros. Fíjate, hace más o menos 2 o 3 años atrás, el ex primer ministro no era el exministro de Educación señalaba que existía en el Perú una brecha de aproximadamente 200.000 profesionales técnicos, una brecha no atendida por parte del sector productivo, ¿no? De 200.000 profesionales técnicos. Y en Europa el profesional técnico gana hasta más que un... Pero es que es clave para la sostenibilidad de los procesos de producción. O sea, es el engranaje, si se quiere, entre los procesos, para la sostenibilidad de un proceso productivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede en Perú? Que tenemos, sobre todo yo trabajo en el sector, uno de mis campos laborales, la docencia en educación superior pública tecnológica, y conozco la problemática desde adentro. O sea, hay un desfase con el sector productivo, ¿no? Hay un desfase. El sector productivo cubre su demanda técnica con contratos extranjeros. Muchos técnicos vienen de Argentina, de Chile, de Brasil. ¿Sabes que eso no sabía? Pensé que era profesional, mira tú. Y en cambio tú me dices, qué injusto, ¿no? Qué injusto, porque tenemos buenos sitios también acá. Claro. Está el Senati. Yo creo que debería haber más Senatis en todo el país. Claro. ¿No? Pero fíjate, pero está también el amor también, creo que son privados. Cuando era joven y en el amor creía, todo eso conocía. Ahora ya ni me acuerdo quién es. Después hay dos, está un ESEP. Yo estudié un año en un ESEP, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí, esas aventuras que uno tiene de chica. En uno que quedaba en Maranga, puede ser. Ya. No es Maranguita, Maranga, la que está en la avenida... La Marina. Ajá, sí. Ya. No me acuerdo cómo se llamaba. Habían 2 o 3, que en realidad fue un plan piloto, ¿no? Que salías como bachiller en ese entonces, en los 70 y tantos. Claro, entonces hay un desfase. María Arauz de Pinto. Ese es mi centro, ¿Ya ves? actualmente. Fíjate. Ese es mi centro laboral. Dibujo, pintura, tecnología. Que me parecía súper interesante, pero entendí que en realidad yo iba a seguir pues a la universidad. Entonces tenía que regresar al colegio para hacer mi universidad. Pero en realidad había de todo. Yo te diré, ¿Sabes que las clases de biología que aprendí ahí, me acuerdo que representaba cuarto de media, nunca las olvidaré porque realmente muy buenos profesores. Rosana, yo te diré una cosa, la educación superior no universitaria tecnológica del Estado es heroica lo que se hace porque hay mucho talento en los jóvenes, en los chicos, pero la falta de oportunidades
no existe el presupuesto, ¿no? No, ese es un el presupuesto del tema. sector de educación es poquísimo. En el sector público te indico, mira, nosotros, los institutos superiores del Estado no tienen autonomía financiera. No es como las universidades que gozan de autonomía financiera para generar sus propios recursos. ¿No te parece que deberían de tenerla? Pero por supuesto. Ese sería uno de tus... Es que nosotros estamos planteando, existe una ley, la ley 30.512, la ley de educación superior en el Perú, y nosotros estamos planteando que hay que hacer algunas modificaciones a la ley. No estamos diciendo que hay que echarse abajo la ley. Todo se tiene que perfeccionar. Exacto. ¿no? Yo creo que ya se debería de perfeccionar estas cosas. Esa es la idea para potenciar y hacer una educación superior no universitaria de calidad que, mira... Has dicho la palabra adecuada, potencializar, porque en realidad, ¿qué pasa con los muchachos que están saliendo de estas universidades? Fíjate la decepción, o sea, la cantidad de chicos con drogas, con alcoholismo que se van a venir, porque la decepción en un joven es una cosa realmente triste, ¿no? Porque el chico se decepciona, se desilusiona, llega a su casa, el padre no tiene para pagar una universidad de élite, porque me vas a disculpar, y esta ley lo único que consigue, o sea, esto de la SUNEDU, lo único que está consiguiendo es que las universidades sean de élite y que tengas que pagar lo que no puedes pagar. Ajá. Así de fácil, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Si tienen un campo abierto como el que tú estás proponiendo, por ejemplo, ¿no? Una educación tecnológica superior de calidad, así es, ¿no? Así es. Donde realmente potencializada. Entonces el muchacho va a poder salir y después si quiere una universidad, pues de estas de élite se la paga, pues, así ¿no? es, trabajando. Claro, las minas pagan muy bien, ¿sabes? Y has planteado un tema clave que es lo que, tal como lo enfocamos, o sea, no se trata de discutir la educación superior no universitaria en sí misma. Se trata de entender que esa discusión está totalmente ligada con el tema de la generación de empleo juvenil de calidad, calificado y con derechos laborales. Ese es otro tema, ¿no? Ese es lo Por que ejemplo, si es el empleo juvenil, ¿tú qué propondrías para el empleo juvenil? Porque son temas que quedaron en la mesa de debates, creo, en el Congreso. Así es. Quedó la ley Pulpí. Que quedó en el aire. Quedó esa ley, quedó esto de la educación superior, me parece que quedó pendiente también. Entonces, hay cosas que quedaron pendientes. ¿Qué podrías hacer sobre tú empleo juvenil? Sobre empleo juvenil muy concreto. Nosotros planteamos la necesidad de una reforma laboral para promover el empleo juvenil calificado y con derechos laborales. ¿Qué significa eso? Significa, por ejemplo, primero, el Estado tiene un papel importante que hay que cumplir. ¿Cómo? Puede ser cofinanciador, puede cofinanciar con la empresa. Si la empresa genera empleo, contrata trabajadores con derechos, el Estado le dice, muy bien, estás contratando trabajadores con plenos derechos laborales, y yo voy a hacerme cargo de la mitad de los costos de la seguridad social de esos jóvenes. ¿Qué significa? Salud y el tema pensionario. O sea, para decir, bueno, contrata jóvenes, dales derechos laborales plenos, y entonces yo participo para cofinanciar contigo la seguridad social de sus empleos. Bueno. Esa es una propuesta bien concreta que permite, ¿no? Y por supuesto, para que de alguna manera también las empresas no pretexten que los jóvenes son caros y entonces no los contrato por eso. Entonces, mira, acá el Estado está cofinanciando. Si está contratando extranjeros ya también, que no se pase. Cuéntame. Y lo otro, discúlpame, Rosanita, lo otro es sobre el punto, planteamos también que el Estado puede proponer deducciones tributarias a las empresas que contraten trabajo. Como lo hacen ahora con, digamos, responsabilidad social, ¿no? Ya, algo así. Que contraten trabajadores. Responsabilidad laboral, pues sería. La condición es que sean jóvenes con plenos derechos laborales, ¿ya? Y que si las empresas hacen capacitación para ellos, si los capacitan, si desarrollan un programa de desarrollo, empresas privadas. Así, porque ya estamos cansados de que el Estado le pague al trabajador para que se especialice. Discúlpame, llegas tú especializado y te paga el Estado, porque ya es que de verdad tú vas a recibir un servicio de un empleado público y no sabe. Claro. Entonces el Estado tiene que capitarlo, ¿no? Pues tampoco, ¿no? La idea es que las empresas que se comprometan, que contraten jóvenes entre hasta 29 años y que estos jóvenes tengan derechos laborales plenos. El Estado debe financiar o apoyar en términos de deducciones tributarias a estas empresas si es que los capacitan. Porque tú sabes que un joven capacitado potencia su futuro, hace más sostenible. Esas son algunas propuestas aparte de la fiscalización. Eso sobre todo. Daniel, ha sido realmente un placer tenerte conmigo. El tiempo aquí es criminal, mira cómo se nos ha ido. Wow. Yo quiero darte unos minutitos, unos 4 o 5 minutitos para que tú expliques por esta camarita
¿Por qué crees tú que deben de votar por ti? ¿Qué te diferencia a ti de otros candidatos? Okay. ¿Sí? Muchas gracias. Yo creo que sí, esa es tu cámara. Gracias. Y con ustedes los dejo a Daniel Ceballos. Bueno, muy agradecido de haber estado esta tarde con la invitación de Rosana en su muy reconocido programa. Y yo quería dirigirme a usted que me está viendo o que me está escuchando para decirle lo siguiente. Seguramente usted, como muchos peruanos y peruanas, no cree en los políticos, no cree en la política. Ya ha generado probablemente una desconfianza, una desazón, una incredulidad. Y ciertamente lo entiendo y la entiendo. ¿Por qué? Porque lo que hicieron los políticos tradicionales en nuestro país fue justamente lo que no se debe hacer. La política en estos últimos tiempos se ha ido relacionando con corrupción, con mal gobierno, con hacer cosas de espaldas a la gente. Y eso lo han hecho ellos. Pero yo le tengo que decir a usted, que me está escuchando, que no todos somos como ellos. No todos somos corruptos. No todos somos cómplices con el enlodamiento de nuestro país. Por eso lo invito y la invito a que usted pueda comprobar que a lo largo de mi vida personal no va a encontrarse ninguna sanción administrativa en tantos años de trabajo en el sector público, por ejemplo, que he tenido, ninguna sanción administrativa, ninguna sentencia judicial, ni civil ni penal. Además, No, una linda voz tienes. de verdad que aquí debería estar en nuestro Radio Miraflores, ex Radio Miraflores. Y es por eso entonces que le decimos, que además me olvidaba de decir que soy dirigente vecinal y dirigente ciudadano en mi urbanización donde vivo, me doy el tiempo para hacer ese trabajo comunitario. vives? En San Juan de Miraflores. Ah, qué bien. Es una organización de magisterio. Sí, conozco el profesores. magisterio. Y entonces, ahí soy dirigente vecinal y hemos sabido defender los derechos de la comunidad, tanto frente al poder privado como frente al poder del Estado. Defendimos nuestros parques. Imagínate que vino una empresa un día a hizo un forado de 5 metros en nuestro parque principal para instalar una antena sin consulta con la comunidad. Basta, ¿no? Y Ya entonces basta, nosotros, de yo verdad era que ya dirigente basta. ahí. O sea, basta de tanto abuso, así ¿no es es, cierto? y por eso postulamos, porque sabemos Ahí y está. queremos defender los derechos de la gente, y nuestra historia es eso, es una historia de lucha por los derechos de la gente, por los derechos ciudadanos, por los derechos de las minorías y las mayorías. En el Perú pensamos que debe ser así, para construir el Perú que queremos. Por eso estoy postulando en estas elecciones por Juntos por el Perú, JP, con el número 28, porque el 28 es el Día de la Patria y el 28 es Daniel Ceballos. Qué lindo. Daniel, muchísimas gracias. Gracias a ti, Rosana. Y con ustedes, muchísimas gracias. Nos estamos viendo el próximo jueves. Ya se vienen las elecciones y que sea lo que Dios y el respetable quieran y que se respete el voto popular. Muchas gracias. Muchas gracias. Porque sabemos que nuestros contenidos son de tu interés. Te invitamos a interactuar y ser parte de Miraflores TV Digital, compartiendo las transmisiones en vivo, noticias y más, de modo público en tu perfil o historia de Facebook. Y si eres parte de algún grupo con temática relacionada al programa que estás viendo, no dudes en pasar la voz. Como medio de comunicación es nuestro deber difundir y respetar las políticas de esta comunidad digital. Agradecemos infinitamente que Miraflores TV Digital forme parte de tu día a día. Y es por ello que siempre estaremos dando lo mejor de nosotros. Pero ten en cuenta que existen límites al compartir en todas las redes sociales. Miraflores TV Digital, porque todos somos